Buenos días a todos. Es un placer para mí encontrarnos en una nueva edición del seminario de grandes redes sociales y semánticas, que es una vez cada 15 días. En esta oportunidad tenemos una excelente charla que ha convocado mucha gente de diferentes lugares, como siempre. Digamos, antes de comenzar, les pego acá en el chat, digamos, por si quieren hacer preguntas, bien pueden pedir la palabra cuando termine. En general solemos hacer las preguntas al final del seminario. Pueden hacerlas levantando la mano acá del Meet o escribiéndolas ahí y yo después las leo si se tienen que ir y quieren ver después el grabado, la video, la respuesta de Carlos, como ustedes quieran. Así que bueno, vamos a presentar la charla de hoy, que es Big Data y Ciencias Sociales Computacionales, a cargo de Carlos Greg Duke, que estudió Ciencia de la Computación en la UBA, por lo que estuvimos charlando recién, tuvimos varios docentes en común. Luego de allí se fue a realizar un doctorado en la Universidad de Rochester, digamos en New Jersey, donde fue compañero de Matías Cuenca, un egresado de la casa también, de licenciado, compañero mío también. Y desde hace ya 8 años y medio está trabajando en Facebook, hoy denominado Meta, y trabaja en cosas relacionadas con el título que vamos a ver. Así que sin mucho más para decir, es un gran placer y bueno, y agradecerte en primer lugar muchísimo porque hayas aceptado dar una charla acá. Así que bueno, te damos la palabra y sin más, síganos. Bueno, no, muchas gracias Martín y gracias también a Pancho Tamarit, que no, creo que no está acá, pero que también me estuvo escribiendo, invitando. Debo decir que Pancho está convaleciente, por eso no está, porque estaba operado, por suerte. El lunes a la madrugada fue operado, salió bien la operación, así que estamos todos contentos porque salió todo bien. Buenísimo. Bueno, así que gracias a ambos y gracias a todos por estar. Y sí, no sé, Martín, vos dijiste las preguntas al final, por mí interrumpan libremente. Como quieran. Aclaraciones o objeciones son bienvenidas. Lo hacemos así más dinámico. Y sí, yo tengo acá un primer slide de presentación, vos un poco la hiciste, pero efectivamente hice la licenciatura en Ciencias de la Computación en la Facultad de Exactas de la UBA, acá con Esteban Moscos y algunos más que vi que se conectaron. Y ahí empecé a trabajar un poquito con datos hacia mi tesis de licenciatura, mi tesis final. Trabajé con un historiador que tenía todas las actas matrimoniales de 2 pueblos en Bolivia entre 1690 y 1810. Y lo que él quería hacer era, usando estas actas matrimoniales, Enrique Tandeter, reconstruir los árboles genealógicos de estos pueblos. Así que ahí empecé un poquito, aunque no usaba ninguna de las técnicas que hoy usaríamos, o no existía el concepto de data science, fue mi primer contacto con los grandes datos y también con la interdisciplinariedad, ¿no? Con la idea de trabajar, de aplicar la computación a otras disciplinas bastante distintas, entre ellas las que a mí me atraen, me fascinan mucho, que tienen que ver con las ciencias sociales o las humanidades. Ahí me fui efectivamente a Rutgers en New Jersey, donde hice un doctorado en aprendizaje por refuerzos, que es esta disciplina, esta subárea, digamos, del aprendizaje automático, donde la idea es entrenar agentes, que pueden ser programitas o robots, a aprender a través de la interacción directa con el ambiente. Por ejemplo, aprender a jugar un juego, si es un robot, aprender a realizar alguna tarea en un ambiente real, y todo esto, digamos, por exploración y por tratar de entender cómo funciona el mundo y de dónde vienen las recompensas, de dónde vienen los castigos, y aprender a maximizar el comportamiento. Y una cosa que sabemos es que hay partes de nuestro cerebro que usan mecanismos de aprendizaje similares. No sabemos si usan los mismos algoritmos, no sabemos si los implementan de la misma manera, pero hay mucha investigación en psicología y neurociencia relacionada con cómo aprendemos este tipo de tareas por refuerzos, digamos. Así que trabajé después durante 4 años en un departamento de neurociencias en Princeton, donde metíamos gente en un resonador magnético, un MRI, a poner a jugar jueguitos y tratábamos de decodificar lo que hacían en sus cabezas. Y ahí es donde realmente empecé a trabajar con datos masivos, ¿no? Datos de imágenes cerebrales, y aprender un poquito más de la estadística que quizás no había aprendido hasta entonces. Y eso me llevó a este mundo del data science. Y lo dibujo así como un camino sinuoso. Una de las cosas que me gusta de esta área y de la ciencia de datos es esta cosa de que venimos mucha gente de muchas formaciones y de muchos perfiles distintos, y hemos convergido acá en este área medio difusa. Un área difusa que
que hoy abre, en la era digital, nos abre las puertas a de lo que voy a hablar hoy, que es la investigación en ciencias sociales. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Bit by Bit, Social Research in the Digital Age, de Matt Salganik, que es un sociólogo de Princeton, que dice, bueno, algo que todos sabemos, ¿no? La era digital está en todos lados, está creciendo, pero lo importante es que cambia qué cosas son posibles para los investigadores. Para los investigadores, él se refiere a investigadores en las ciencias sociales. Y nace esta área que yo he inspirado un poco en este diagrama de Venn, ya de Drew Conway, creo del 2011, que estaba tratando de decir, todavía discutíamos, ¿existe esto de data science? ¿Cómo se diferencia del research? ¿Cómo se diferencia la estadística? ¿Cómo se diferencia el aprendizaje automático? Y él decía que, bueno, estaban estas tres componentes, ¿no? Por un lado, la matemática y la estadística. Por otro lado, lo que él llama hacking skills, la parte más computacional de poder manipular datos, procesarlos, almacenarlos, escribir algoritmos más o menos complejos sobre ellos. Pero después, lo que se llama substantive expertise, que es, digamos, tener experiencia y tener conocimiento de una disciplina en particular. Y para él dice, digamos, el conocimiento de una disciplina junto con matemática y estadística es la investigación tradicional. La matemática y la estadística junto con los hacking skills es quizás lo que él llama aprendizaje automático. Los hacking skills con experiencia de una disciplina sin matemática y estadística es lo que se llama danger zone, ¿no? Es donde uno empieza a hacer cagadas. Y en el medio de esto está data science. Y para las ciencias sociales, que hoy llamamos las ciencias sociales computacionales, es básicamente eso, donde el substantive expertise es básicamente alguna ciencia social. Por el lado que yo le entro a esto, digamos, es desde mi trabajo en Meta, con Facebook, con Instagram, donde lo que tenemos es lo que llamamos el grafo social. Un grafo que interconecta entidades de distinto tipo, pueden ser personas, eventos, fotos, grupos, páginas, bots, etcétera, y relaciones entre esas personas que pueden ser también relaciones complejas, ¿no? Ser amigo de alguien, ser seguidor de alguien, ir a un evento, postear una foto, darle like a una foto. Y por otro lado está la realidad, ¿no? El mundo real, que yo la ilustro con una caricatura, pero bueno, pero llamémoslo, la izquierda es la realidad, y lo que nosotros nos preguntamos es cuál es la relación entre estas dos cosas. Sabemos que el mundo virtual no es el mundo real, pero hay algún tipo de reflejo, hay algún tipo de relación entre estos dos, y la pregunta es, ¿cuál es esa relación y qué podemos aprender para los dos lados? ¿Qué podemos aprender sobre el mundo real, sobre la sociedad, desde el grafo social, y de qué manera el grafo social y el mundo virtual impacta las vidas de la gente en el mundo real? Estos son dos temas que a mí me interesan mucho y con los que trabajo de distintas maneras. Me gusta también presentar un poco esta categoría de Matt Salganik, del mismo libro Bit by Bit, que dice, bueno, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo distinto en esta era digital? Y él lista 10 características que son importantes, creo, para cualquier tipo de investigación en Big Data, pero en particular para la investigación social. Uno es que es big, que es grande. El tamaño no es un fin en sí mismo, pero es posible empezar a detectar efectos pequeños. En investigación tradicional, quizás en ciencias sociales, uno puede hacer una encuesta a 1000 personas, a 2000 personas, y detectar diferencias entre grupos o detectar algo que está pasando, pero para tener, digamos, el poder estadístico de detectarlo en una muestra pequeña, necesita que el efecto sea grande. Cuando uno tiene muestras de millones de personas, quizás, puede empezar a detectar efectos pequeños. Otro es que está always on. ¿Sí? Estamos haciendo medición en tiempo real de eventos, de cosas que están pasando todo el tiempo, día y noche, en miles y miles de dispositivos, miles de millones de dispositivos. Es no reactivo, la idea de que uno puede medir sin afectar lo medido. Es un problema famoso en ciencias sociales, que cuando un encuestador va a la casa de alguien o uno le manda una encuesta, el mismo hecho de ser encuestado genera toda una relación de expectativas, de qué es lo que esta persona quiere que yo responda, me estoy siendo observado, que cambia lo que medimos. En general, el mundo digital uno puede hacer mediciones non-reactive. Es incompleto, que puede ser muy grande, pero seguro lo que necesitamos no está. Todo el tiempo nos encontramos con datos faltantes. Es inaccesible porque tenemos muchos problemas de privacidad y de propiedad. No problemas, ¿no? Buenos problemas, por buenas razones.
muchas veces estos datos no están disponibles o no son accesibles. Son no representativos, esto es muy importante. Nunca en general, cuando trabajamos con datos del mundo digital, son representativos de la sociedad o del mundo real. En general tenemos una muestra sesgada y es muy importante tratar de entender o de pensar cuáles son los sesgos en la muestra con la que estamos trabajando. Se mueve, cambia, todo el tiempo hay nuevas plataformas, nuevas formas de usar las plataformas, nuevos usos, nuevos costumbres, nuevas normas en el uso de las plataformas, que hace que esto que medimos hoy, mañana sea distinto. Intervienen los algoritmos, ¿no? Mucho de lo que nosotros usamos en las plataformas digitales está mediado por algoritmos de ranqueo, algoritmos que filtran, algoritmos de muchos tipos, que eso hace que, bueno, haya entre lo que observamos y el mundo social y el mundo digital está afectado por esto. Hay mucho ruido, hay spam, hay trolls, hay datos faltantes, etc. Y en general los datos son sensibles, hay que manejarlos con mucho cuidado y se relaciona de nuevo con el tema de la privacidad. Y con un área muy nueva también, que es el tema de la ética, aprender cuáles son los sesgos, aprender de qué manera el acceso a estos datos digamos, se puede hacer éticamente. Las dos ideas que quiero hacer es una pequeña y una más grande, o bueno, una más corta por lo menos, hoy. Uno es que para lidiar con todo esto es importante esta idea de la triangulación. Para poder entender el mundo social usando datos digitales, es muy peligroso casarse con un dataset y hace falta integrar múltiples fuentes, múltiples datasets, muchas veces investigación cualitativa y cuantitativa, muchas veces grandes datos unidos a quizás pequeños datos. Hay un artículo que a mí me gusta mucho que escribió Seth Stephens-Davidowitz junto con Alex Peisajovich, que es un compañero de Meta, de hecho, un articulito del New York Times sobre que decía cómo no ahogarse en números. Y así abocaba, sobre todo en 2015, donde quizás era mucho la idea de que ahora con Big Data vamos a poder responder todas las preguntas, por esta idea de la triangulación y el uso de múltiples fuentes de datos. Y lo otro, lo que quiero hablar, que quizás que me parece que agrega una diferencia, o donde, digamos, el mundo digital agrega una diferencia a la posibilidad de hacer investigación social, es el acceso a esta diversidad de tipos de datos, o de tipos de datos más complejos, a veces llamados no estructurados, como grafos, esta idea de que subyace, tenemos acceso a un grafo social, texto, imagen, video, fotos, etc. La imagen, y que con los avances en aprendizaje automático e inteligencia artificial, ahora tenemos forma de interpretar o de leer esos datos de manera que nos permitan, digamos, hacer análisis, analizarlos científicamente, digamos. Así que nada, 3 ejemplos chiquitos de lo que yo me refiero por triangulación, donde de nuevo vamos a mezclar a veces datos cualitativos y cuantitativos y varios datasets. Uno es, por ejemplo, un ejemplo de una pregunta de sexualidad, donde desde el Kinsey Report, en 1948, Kinsey empezó a fue el primero que trató de hacer como, vamos a investigación sobre sexualidad. Se preguntaban qué porcentaje de la población es gay o lesbiana o es homosexual, y lo hicieron con encuestas, pero estas encuestas dan entre el 1 y el 15%. Hay muchísimas encuestas que se han hecho durante todo este periodo. Y hay 2 libros, uno se llama Dataclismo, de Christian Rudder. Christian Rudder fue el CEO fundador de OkCupid, una web de citas que hoy ya no es la de las más populares, pero que en su momento fue muy popular. Y él utilizó todos los datos de OkCupid para escribir este libro. El libro está medio cancelado hoy en día, dice algunas barbaridades un poco, tiene formas de hablar sobre la sexualidad y las relaciones que hoy no hacen levantar las cejas, pero bueno, tiene una parte de datos que para mí está muy buena. Y este libro es Stephens-Davidowitz, que es el que escribió la nota que les mencioné antes, que se llama Everybody Lies. Él trabajó en Google con acceso libre y completo a los datos de Google Search y usaba estos datos. Él decía, ¿no?, en las encuestas, volviendo a esa idea de no reactivo, cuando uno hace investigación y hace encuestas, está cambiando lo que está midiendo, pero nadie le miente a Google, digamos. Esa era la idea que subyace en que, bueno, todo el mundo miente y la verdad está en las búsquedas de Google. Y entre estos 2 libros, lo que ellos tratan de responder esta pregunta del Kinsey Report, y es un ejemplo de triangulación.
con muchas fuentes de datos, donde por un lado ellos agarran en el grafo de la izquierda, hacen encuestas en los 50 estados de Estados Unidos, le preguntan a la gente sobre su sexualidad y grafican qué porcentaje de la población reporta tener atracción por el mismo sexo. Y en el eje X tienen como un índice de aceptación de relaciones del mismo sexo por estado. Los puntos negros son antes de que se legalizara el matrimonio igualitario en Estados Unidos. Había estados que eran donde era legal, había estados que tenían unión civil y había estados donde no. Y se ve esta correlación entre cuánta gente expresa tener atracción del mismo sexo versus la aceptación en el estado. ¿Qué hacemos con esto? Una posibilidad, una teoría posible es que en realidad hay migración, ¿no? Gente que vive en Mississippi, que es el estado con menor aceptación, se muda a Hawái, por ejemplo, que es el estado donde más aceptación hay, entre las muchas razones que hay para mudarse de Mississippi a Hawái, pero ellos lo que hacen es usando datos de movilidad, tanto de Google como de Facebook en su momento, muestran que no es así, que no hay este tipo de migración, y usando datos de búsquedas en Google de Seth Davidovich, además ven que las búsquedas en Google, por ejemplo, de pornografía del mismo sexo es igual en todos los estados y llegan a un número entre el 5 y el 6%. Esto es la idea de triangulación, no es importante la aplicación, pero la idea de triangulación entre tres fuentes distintas de datos. Otro ejemplo que trabajamos nosotros, el World Economic Forum tiene un índice de igualdad de sexo, de igualdad de género, a nivel mundial, bueno, en ciento y pico de países, en base a las leyes del país, en base a un montón de indicadores del mercado laboral, de económicos, etcétera, acceso a la educación, hacen un índice de cuán igualitarios son los distintos países. Hacer este índice es bastante caro, requiere meterse a investigar, adquirir índices de cada país, saber cuántas mujeres van a la universidad en cada uno de los 140 países. Pero es un índice, bueno, bastante aceptado, digamos, en el mundo de las ciencias sociales. Una cosa pequeña que nosotros hicimos es simplemente fijarnos para las parejas declaradas en Facebook en este momento, la diferencia de edad entre el hombre y la mujer en parejas heterosexuales. Y lo que vimos es que, por ejemplo, es que hay mucha más diferencia de edad en países con menos igualdad de género, según este índice, que en los países donde más. ¿Sí? En el eje X está el índice de igualdad de género, en el eje Y está la diferencia de edad en promedio entre el hombre y la mujer en parejas heterosexuales. Y lo que se ve es, por ejemplo, Egipto es el país donde con bajo nivel de igualdad y con mucha diferencia de edad, y los países escandinavos del otro lado hay pequeña diferencia donde más igualdad hay. La correlación no es enorme, pero es una correlación, pero lo importante es esto, de nuevo volviendo a las características del Big Data. Esto que hacemos nosotros es barato, se puede reproducir todo el tiempo, se puede ver evolución, se puede hacer una serie de tiempo con esto. Y bueno, y se podría obviamente mejorar mucho esta correlación usando otros factores del mundo digital. Pero de nuevo, de importante, tampoco podríamos agarrar y de inventar que la diferencia de edad importa si no tuviéramos estos índices externos que nos permiten la triangulación. Y este ejemplo, que lo voy a saltar, pero es algo similar en base a índices de religiosidad y qué probabilidad hay de que dos personas de la misma, que se casan, sean de la misma religión. Y nos da una correlación fuerte entre índices de religiosidad por país y esta probabilidad de que dos personas sean de la misma religión. Una forma típica que hacemos triangulación cuando hacemos investigación nosotros es mucha investigación cualitativa, investigación tradicional, a veces que puede ser focus groups, puede ser salir y hablar con la gente, puede ser meterse en un aula de adolescentes y hablar con ellos, ver cómo utilizan, por ejemplo, redes sociales, y con esto desarrollar hipótesis. Con las hipótesis muchas veces usamos quizás una metodología de Big Data para hacer como un scoping, un sizing, o ver cuán probable es una hipótesis o cuán grande puede ser un tema. Si descubrimos que los usuarios de alguna cosa pueden tener tal o cual característica, bueno, ¿cuántos usuarios hay de esa cosa? Después muchas veces hacemos encuestas online o encuestas tradicionales, on o offline, para obtener alguna métrica que nosotros vamos a llamar ground truth. Y con esto
usar Big Data y que tiene las 10 condiciones de Salganic para desarrollar métodos a gran escala, rápidos, fáciles y que puedan cubrir a toda la población o una población muy grande, validado por estas otras fuentes y en diálogo siempre con estas otras fuentes. Ahora paso a lo segundo que quería hablar, que es esta idea del acceso masivo a tipos de datos no tradicionales para las investigaciones y ciencias sociales, ¿no? Supongo que a nadie acá le sorprende hacer análisis de texto y procesamiento del lenguaje natural, pero digamos, esto es una novedad para las humanidades y las ciencias sociales, es una novedad de los últimos 10 años. Y lo primero que quiero hablar es de grafos. Están como locos los pájaros, creo que se escuchan, supongo que se los escuchan a él. ¿Y por qué es importante? Hermoso. ¿Y por qué es importante tener un grafo y para qué sirve y qué cosas están representadas en un grafo? Y esto ya no es algo nuevo, digamos. Se solía hablar de, y se sigue hablando y existe esta como disciplina de Network Science, que para mí es un poco la tía abuela de Computational Social Science, que era el análisis de grafos, era aprender de grafos, aprender sobre el mundo social con grafos. Hay uno de los fundadores para mí de esta disciplina, que es Albert Laszlo Barabasi. Tiene un libro del 99, creo que se llama Linked, que es un libro muy lindo donde hace esto, da un montón de cosas que él aprendió usando grafos. Y la papa, digamos, lo bueno de tener un grafo son que en los grafos en general están representadas estas propiedades como la influencia, el contagio, la centralidad y la homofilia. Y voy a describir algunas y dar algunos ejemplos de estas propiedades en un grafo. Y para ilustrar que esto no es del todo nuevo, creo que uno de los primeros papers de Network Science era esto, que era el Zachary's Karate Club. Zachary era un sociólogo que en 1977 se metió en un club de karate y estuvo observando a los chicos de ese club de karate, 34 chicos, y viendo quién se relacionaba con quién, quiénes eran amigos con quiénes hacían distintas cosas entre sí, y hizo como network analysis, dijo, mira, que hay dos comunidades, y empezó a ver muchas propiedades que los chicos de una comunidad compartían entre sí, pero no con los de la otra. Fue uno de los precursores de este mundo. Que hoy obviamente lo podemos hacer a escalas mucho mayores de 34 personas con 78 relaciones, que lo hacía esto prácticamente a mano. Una de las propiedades que mencioné en el grafo es el contagio. ¿Sí? Lo que pasa en un nodo, si algo pasa en un nodo de un grafo, hay mayor probabilidad de que pronto pase en los nodos adyacentes. Este es un paper que tiene un ejemplo lindo de contagio en una red social, en Facebook, en 2014, creo. Antes del 2014, donde, bueno, analiza el contagio viral de un meme. En esa época los memes eran pedazos de texto, ¿no? No tanto fotos. Obama estaba tratando de pasar una ley de reforma del sistema de salud, que fue muy difícil de lograr pasar, con mucha oposición. Y había un meme que decía, nadie debería morirse porque no puede pagar su salud y nadie debería quebrar porque se enfermó. Si estás de acuerdo, por favor, postea esto en tu estatus por el resto del día. Esto es una invitación a la viralidad, una invitación explícita al contagio, y lo que analiza es cómo se produce este contagio, entre quiénes se produce el contagio, y una particularidad que ve es estas variaciones virales que se producen donde la gente va variando el texto según lo que opina, lo que quiere, agrega su propia cosa, y podés ver el contagio de estas variaciones también. Usando muchas de las técnicas que se usan en epidemias. Uno de los cambios, por ejemplo, el meme decía, compartí esto por el resto del día, pero había gente que lo veía a las 10 de la noche, entonces después lo cambió. Compartí esto por las próximas 24 horas. Y se puede ver, bueno, todas estas variantes. Y también ahí en rojo, en el dibujito, la oposición empezó a hacer como una variación de esto, pero que era en contra de la ley de reforma, y se ven, por ejemplo, cómo surgen las comunidades en rojo y cómo se interconectan entre sí. Esta es una idea simple de contagio en grafos. Y es algo que hoy podemos estudiar a gran escala, ¿no? O sea, este trabajo era sobre 1 millón y pico de posteos.
Un trabajo, volviendo a Laszlo Barabasi, que a mí me gustó mucho porque no es el típico grafo social para mí, que tiene que ver con centralidad e influencia. Influencia y contagio son tan relacionados. Lo que él muestra, lo que ellos hacen es, conocen la aplicación Shazam de música, que uno va a escucha, está sonando música, pones Shazam y te dice qué canción es. Querían hacer un Shazam para el arte, entonces poder apuntar tu teléfono a una obra de arte y que te diga qué obra es, cuál es el autor, dónde fue expuesta, etc. Y para esto armaron una base de datos enorme, de las más grandes conocidas, creo yo, sobre arte. Cubre de 1980 a 2016, 143 países, las carreras de 500.000 artistas, o sea, tienen 500.000 artistas, todos los lugares donde expusieron, todas sus obras, todos los museos, todas las galerías de arte, 127.000 subastas en 1.200 casas de subasta, una base de datos tremenda sobre el mundo del arte. Que eso lo agarró Laszlo Barabasi y lo que dijo es, bueno, a ver, ¿cómo funciona la influencia en el arte? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las instituciones centrales, las instituciones que determinan que después de pasar por ellas un artista va a tener éxito? Y hace este gigantesco grafo con todos estos datos y saca un montón de conclusiones de ese estilo. Algunas básicas, por ejemplo, y esta idea de centralidad, que es una de las que mencioné, donde algunas instituciones, muchos de las carreras, en este caso carreras exitosas de artistas, pasan por esas instituciones más que por otras. Entonces él ve que, por ejemplo, las instituciones con mayor centralidad en este grafo del arte son el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Guggenheim y dos galerías muy famosas que son la Gagosian y el Pace. Que de nuevo, triangulando es algo que cualquiera que estudie el mercado del arte como que sabe, pero de nuevo es una triangulación, es una validación del método y permite ahora meterse, una vez que uno cree en su método, en meterse y empezar a sacar conclusiones mucho más chicas o mucho más específicas o sobre países particulares o sobre tendencias particulares. Hace todo un análisis de la probabilidad de un artista según en cada lugar donde mostró vaya a tener éxito después, etc. De nuevo, la construcción de un grafo y algoritmos de grafos y las ideas como centralidad y contagio e influencia permiten sacar un montón de conclusiones sobre una rama de las ciencias sociales o las humanidades. Y una propiedad básica que permite casi todo esto en el grafo, cuando tenemos un grafo, es la idea de homofilia. La idea de homofilia es que nos parecemos a nuestros amigos, a nuestros contactos y a la gente con la que estamos enganchados en el grafo. Una idea muy simple de la sociología de los 70, ¿no? Es más probable que mis gustos musicales se parezcan a los de alguien que está conectado a mí en el grafo de Facebook que a una persona al azar. Es más probable que vivamos en la misma ciudad y es muy probable que hayamos ido a la misma escuela, universidad, club o lo que sea. Y esto se puede usar, por ejemplo, esta idea de homofilia, que es muy fuerte. Por ejemplo, la mitad de los seguidores mutuos en Instagram, si en Instagram uno puede seguir a alguien, una celebrity que no te siga, pero en los seguidores mutuos los pensamos más como relaciones de amistad. Entre seguidores mutuos, más de la mitad son de gente que vive en la misma ciudad. Entonces ahora, si uno no sabe la ciudad donde vive una persona, podría usar la homofilia y el grafo para propagar los atributos faltantes. Esta es una idea, hay algoritmos muy simples como label propagation, donde uno va contagiándole propiedades de ciudad al vecino, la propiedad de gustos musicales a los vecinos, y va viendo cómo se van llenando y conformando los nodos para los cuales no teníamos ese dato, desde los nodos con los cuales sí lo tenemos. Pero bueno, una parte importante en estas redes grandes es que la explicación de la homofilia, la explicación de por qué dos personas están conectadas, hay muchas razones de homofilia. Puede ser porque comparten un interés, puede ser porque son de la misma ciudad o del mismo primario, secundario o universidad. Nosotros desarrollamos un algoritmo, y hoy hay varios más, que permiten básicamente de un grafo que tiene múltiples atributos, propagar y extraer de la gente correcta la información correcta, ¿sí? Entonces la idea básica es que si yo estoy conectado a un montón de gente que es muy amiga entre sí y que toda fue a la misma primaria, y después estoy conectado a un montón de gente que está conectada entre sí, que toda fue a la misma secundaria, yo debería aprender cuál es mi primaria de este grupo de gente que fue a la misma primaria interconectada y aprender de quién fue la secundaria, a qué secundaria fui yo, de esta otra gente que está muy interconectada y toda fue a la misma secundaria.
Esta es la idea básica y hay algoritmos que hacen esto en simultáneo sobre todo el grafo. Otra propiedad de los grafos por lo menos no generados al azar, es lo que llamamos el small world property, o la propiedad de mundo pequeño. La idea de que la distancia promedio entre nodos del grafo se reduce logarítmicamente en el tamaño del grafo. O sea que seguir agregándole nodos a un grafo, por las propiedades de la interconexión, no hace que la distancia promedio entre nodos crezca enormemente. Y esto se puede comprobar en un montón de grafos del mundo real, llamémoslo, y de propiedades de la naturaleza en la física. Uno de los primeros small worlds que describieron y que tiene que ver con esto que se hizo una idea ya popular, que es la de los 6 grados de separación. El primer lugar donde lo pude rastrear es esta persona, Guglielmo Marconi, que es básicamente el inventor de la radio. Él inventó la transmisión inalámbrica. Y él decía, bueno, si quiero transmitir un mensaje por radio, ¿cuántos saltos tiene que dar mi mensaje de una antena a la otra para llegar a cualquier otro lado? Y él vio que si con ciertas distribuciones de antenas podía generar esta propiedad de mundo pequeño. Y Milgram, que fue un investigador social de los años 60, trató de ver cuál es la distancia promedio entre personas que se conocen. Digamos, si yo conozco a alguien, estoy a 0 grados o a 1 grado de distancia de esa persona. Si esa persona conoce a otra persona, yo estoy a 2 de esa otra, o son amigos entre sí, etc. Y él hizo un experimento, a mí me gusta esto por estos experimentos manuales que se hacían, donde él le mandó a un montón de gente en Omaha, Nebraska, un montón de cartas, un par de cientos de cartas, donde les decía que tenían que hacer llegar esa carta a cierta persona que trabajaba en un banco en Boston. Omaha, Nebraska está en el medio de Estados Unidos, y si vos conocías a esa persona, le mandabas la carta. Si vos no conocías a esa persona, tratabas de pensar, ¿quién puedo conocer que la conozca? Y ahí se te ocurría que tenías un amigo en otro estado que trabajaba en bancos, y te agregabas tu nombre, le mandabas la carta a esa persona, si conocía al banquero la mandaba, si no, se lo mandaba a otra persona que podía conocer al banquero, y así hasta que llegaron algunas cartas a Boston y él pudo contar cuántos saltos dieron. Y ahí vio, y ahí él dijo, bueno, en promedio había 6.5 saltos, con lo cual él dijo, entre 2 personas cualquiera hay 6 grados de separación. Es una generalización un poco fuerte, creo que la generalización viene más de la cultura popular que de Milgram en sí, pero hay películas, hay una película que se llama 6 grados de separación con Kevin Bacon. Está el concepto en el mundo del cine del Bacon Number, que es, si vos actuaste en una película con Kevin Bacon, sos 1, si actuaste con alguien que actuó con Kevin Bacon, son 2, y así la gente que actuó en alguna película calcula su Kevin Bacon Number. En el mundo de la matemática, quizás más conocido acá para ustedes, está Paul Erdős, el matemático húngaro que viajaba por el mundo publicando papers con gente por todos lados. Está el Erdős Number, ¿no? Que si publicaste con Erdős, tenés un Erdős Number 1, si publicaste con alguien que publicó con Erdős 2, etc. Así que esta idea de los 6 grados de separación se popularizó mucho, de los grados de separación. Y lo que nosotros quisimos hacer es ver si Facebook es un mundo pequeño, si el grafo de Facebook, de amistades en Facebook, es un mundo pequeño. Esto lo hicimos ya hace varios años, en 2016. Mi primera sorpresa es que todo el grafo de amistades de Facebook está interconectado. Si es un solo grafo, no son distintas componentes conexas, digamos, sino que en ese momento había 1.700 millones de usuarios activos mensuales, hoy hay cerca de 2.000 y pico, y estaban todos interconectados entre sí. Y bueno, y tratamos de ver, lo que teníamos que hacer era para cada uno de estos 1.700 millones de usuarios, contra los otros 1.700 millones de usuarios, calcular el camino mínimo en el grafo de amistades. Y ahí tomar la distancia media entre cada persona y los otros 1.700 millones y después la distancia media entre todos. Esto es una matriz de 1.700 millones por 1.700 millones, donde en cada punto de la matriz tendríamos que calcular caminos mínimos sobre todo el grafo. Es imposible hacerlo exactamente, lo corrimos durante una semana y calculamos más o menos 1.000. Así que no íbamos a llegar nunca a 1.700 millones, pero esos 1.000 igual nos sirvieron para validar métodos aproximados. Y lo que usamos, que no me vamos a entrar en detalles acá, es lo que se conoce como la aproximación de Flageolet-Martin,
Flageolet-Martin tiene un montón de algoritmos para hacer cálculos aproximados. Lo que hicimos es una aplicación a este problema para calcular básicamente cuánta gente distinta hay a 1, 2, 3, 4 y 5 grados de distancia de cada persona. Y esto lo pudimos correr básicamente sobre todo el grafo en 1 o 2 días, yo creo. Y vimos que en promedio en el grafo de Facebook hay 3,5 grados de separación. No 6, sino mucho menos. De nuevo, la relación entre el grafo de Facebook y el mundo real es un signo de pregunta, pero bueno, es una mejor aproximación. Es mejor que lo de las cartas de Omaha a Boston. Y tenemos un estimado de esta idea original de Milgram. Y tenemos definitivamente, creo, una demostración de que el grafo social, real o virtual, es un mundo pequeño. Y otro, volviendo a la idea de centralidad, es la idea de que, bueno, no solo el Museo de Arte Moderno, sino que también en el mundo social, la gente que tiene más centralidad en el grafo. Centralidad, de nuevo, hay varias formas de definirla formalmente, pero la idea básica es que si uno tomara todos los caminos mínimos entre pares de nodos en un grafo, ¿qué porcentaje de esos caminos mínimos pasan por un nodo en particular? Si son muchos, ese nodo en particular tiene mayor centralidad que otros. Lo que hicimos es una encuesta a personas, 50% hombres, 50% mujeres, 50% en pareja, 50% solteros. Y a los que estaban en pareja les preguntábamos si habían conocido a su pareja habiendo sido presentados por otra persona, y le pedíamos por favor el nombre de esa otra persona, el usuario de esa otra persona que nos había presentado. Y lo que generamos ahí es identificamos personas que actuaban de puente, de nexos entre otras dos personas que las presentaron para que formaran pareja. Y lo que vimos, lo que llamamos los matchmakers, y lo que vimos es que estos matchmakers, por ejemplo, tienen 73% más amigos que las personas que fueron matcheadas. Así que estas personas tienen mayor centralidad y su centralidad en el grafo les da esta propiedad de ser puentes. Y además vimos una propiedad, y es que los amigos de los matchmakers tienen muchas probabilidades de ser amigos entre sí que los amigos de los no matchmakers. Esta probabilidad de que además de que son más centrales y tienen más amigos, los amigos son más amigos entre sí, tienen alguna propiedad de puente interesante. De nuevo, esto no es un análisis causal, y este es un ejemplo típico donde uno, si quisiera empezar a sacar conclusiones más allá de un dato simpático, tendría que empezar a hacer investigación más cualitativa, empezar a hablar con los matchmakers, empezar a tratar de entender más en profundidad cómo se generan estos vínculos y hacer triangulación. Otra parte que, de nuevo, para ustedes, creo que el grupo se llama de investigación grafos semánticos, no va a ser muy novedoso, pero es la explotación del texto. Así que voy a ir un poco rápido por la primera parte y hablar después de algunos ejemplos que me gustan más a mí. En texto, una evolución, digamos, en análisis de texto, en procesamiento del lenguaje natural, una evolución increíble desde, no sé, desde los 90 hasta acá. Yo hago un poquito esta evolución, como que empezamos contando palabras, ¿no? Y hacerlo en los word clouds, y estas nubes de palabras, donde básicamente decíamos, bueno, ¿cuál es la palabra más frecuente? A después hacer extracción de sentimiento y emociones. A después empezar a detectar, agregando un poquito más de contexto, discursos de odio, fake news, clickbait. A después realmente entender la semántica, entender el significado de las palabras, que ha habilitado otras subdisciplinas como las humanidades digitales o lo que se llaman culturómica. Me parece que esta evolución es fascinante para mí. Ha ocurrido en texto, pero mientras esta evolución ha ocurrido en texto, mucho del mundo digital empezó a ser un poquito menos textual y más basado en imágenes, en fotos y en video, por ejemplo. Con lo cual, a pesar de que también tenemos avances en inteligencia artificial en procesamiento de imágenes, en procesamiento de video, estamos unos pasos más atrás que donde estábamos en texto, ¿no? Y esto me gusta como es una ilustración un poco de esta carrera que tenemos entre la tecnología y para dónde se nos va la realidad y por dónde pasa el mundo, ¿no? Claramente creo que estarán de acuerdo conmigo que entender qué está pasando en un video para un algoritmo es mucho más difícil hoy por hoy que entender de qué habla un párrafo.
Esto nada, ilustra lo que hacíamos antes, que era contar palabras y tratar de sacar alguna conclusión de las palabras más populares. A mí nunca me gustaron estas nubes que en una época en cualquier blog o en cualquier artículo diario hacían estas nubes y yo nunca entendí nada. Al análisis de sentimiento, que acá me gusta dar un ejemplito de una forma que lo hicimos nosotros. Hay técnicas de análisis de sentimiento basadas en literalmente listas de palabras que muchas veces, volviendo a la triangulación, equipos de psicólogos han trabajado en decir, bueno, ¿cuáles son las 100 palabras que más expresan emociones positivas? ¿Cuáles son las 100 palabras que más expresan emociones negativas? Tienen esta lista de palabras. Un método de ese tipo, por ejemplo, se llama Look, LIWC. Empath, desarrollado en Stanford, tiene parecido. Y uno agarra un texto y busca de su texto cuántas de esas palabras positivas y cuántas de esas palabras negativas hay en su texto. Una cosa que nosotros hicimos, aprovechando que en una época todavía se puede usar, pero cada vez menos gente hace esto, por supuesto, en Facebook uno podía postear un texto y acompañarlo, elegir por una emoción. Es decir, me siento excitado, me siento contento, me siento triste, ¿sí? Teníamos una lista de, creo que 60 emociones, con lo cual construimos una base de datos. Bueno, digamos, el objetivo de esto no era construir la base de datos, pero pudimos construir una base de datos de texto con un tagueo de emociones puestos por la gente. Obviamente, siempre que uno trabaja con Big Data, muchas de estas cosas son irónicas, son difíciles para el procesamiento de texto, pero en grandes volúmenes de datos, en promedio, si la gente dice estoy contenta, el texto expresaba estar contento. Y lo que hicimos fue entrenar algoritmos de procesamiento de lenguaje natural con el texto tagueado, etiquetado por una emoción. Y de nuevo, lo fuimos a testear con cosas intuitivas, como validarlo de alguna manera con otra fuente de datos externo. En este trabajo en particular lo que hicimos es mirar los seguidores de equipos de fútbol americano. Acá a la izquierda están dos equipos que jugaron el Super Bowl, que es la final del fútbol americano, y se puede ver la positividad de las emociones del verde son de la gente que sigue al equipo que ganaba, y las rojas son de los seguidores del equipo que perdió, y se puede ver cómo se van abriendo a medida que pasa el partido. Incluso se puede ir viendo cómo va cambiando el score del partido por este gap. Y lo mismo lo replicamos para las semifinales, digamos, del fútbol americano de ese mismo año. Se puede ver la brecha enorme que hay cuando termina el partido entre los dos equipos. Se puede ver cuál partido estaba más peleado que otro. Y otro dato curioso, lindo para mí, es que estos seguidores de estos equipos no solo expresan esa emoción durante el partido, sino que hay un efecto durante toda la semana. Acá, no sé cuán bien se verá, pero las partes rojas es la semana donde el equipo de los seguidores, de este caso los Denver Broncos, perdió. Las franjas verdes es la semana después de que ganó, y se puede ver que hay una baja significativa en la emoción de los posteos sobre cualquier tema, no específicos de fútbol, en esta gente durante toda la semana. Y después, esto es como un conocimiento del significado muy básico del análisis de sentimiento, ¿no? Hay cierta positividad o no, hay alguna de estas 50 emociones o no. Hoy por hoy, en el procesamiento de lenguaje natural, yo lo llamo avances violentos. Para mí tenemos mucho acceso a un concepto de semántica, ¿no? Un concepto de semántica que muchos lingüistas nos discutirán, pero tenemos algoritmos que pueden entender, clasificar y producir texto bastante realista. Y muchos de estos basados en esta idea de embedding, de reducción de dimensionalidad, de convertir texto o palabras en un vector, donde ese vector vive en un espacio que vamos a llamar el espacio semántico, y donde la distancia entre dos vectores refleja cuán parecidas son en significado dos palabras. Siempre perdón, a veces me siento que todos ustedes trabajan en esto y es una obviedad lo que estoy diciendo, pero bueno, siempre todo esto está basado, estas técnicas de
de semántica están basadas en la idea de concurrencia, ¿no? Que es una idea que parece funcionar, pero que no es perfecta tampoco, donde la idea es que dos palabras, si tienden a aparecer juntas en una misma oración, en un mismo texto, en un mismo tweet, tienen algo que ver entre sí. Es más probable que tengan algo que ver entre sí que dos palabras que no aparecen nunca juntas. ¿Sí? Y si tuviéramos una matriz donde tenemos todos los textos, todos los libros, todos los artículos diarios, todos los posteos, todos los tweets, y de otro lado todas las palabras, y marcamos qué palabras aparecen en cada libro, en cada texteo, en cada tweet, usando alguna técnica de embedding o de reducción de dimensionalidad, podemos construir estos vectores de significado. Bueno, este es el ejemplo clásico de Word2Vec, donde además ellos pueden hacer aritmética de vectores y ver que, por ejemplo, el vector que representa reina está bastante cerca del vector rey si le restamos man y le sumamos el vector de woman. Esto se vio que no anda tan bien para todas las palabras, justo quizás eligieron a mano algunos ejemplos que andan mejor, pero bueno, hay algo en estos vectores que realmente refleja lo que nosotros interpretamos como semántica. El ejemplo que les quiero dar es la aplicación de esta magia de la semántica y de los vectores y de los embeddings que hicimos nosotros en un trabajo de nuevo, como más allá de las ciencias sociales, me gusta presentar esto, que es realmente humanidades digitales. En el 2011, por ahí, salieron varios papers de Jean-Baptiste Michel y varios colaboradores. Ellos trabajaron en Google, vieron que Google tuvo un proyecto para digitalizar todos los libros. Básicamente, literalmente iban a bibliotecas por el mundo y escaneaban los libros, usaban alguna técnica de OCR para digitalizarlos y siguen generando hasta el día de hoy books.google.com con todos los libros que ellos pueden. Y ellos fueron de los primeros que usaron realmente esta gigantesca base de datos de libros para hacer un montón de análisis sobre la cultura, muy parecida a lo que haría gente de humanidades, pero ahora cuantitativa y masivamente. Con algún grupo de colaboradores, y yo en esa época estaba trabajando en esto de las neurociencias, varios colaboradores sí, bueno, todos de ellos de Argentina, Mariano Sigman, Guillermo Secchi, Diego Fernández Lesac. Lo que nos propusimos es tratar de atacar un concepto bastante complejo, y acá voy a la imagen del principio, que es esta idea de la introspección, y la idea de la posibilidad que tenemos de examinar nuestros propios procesos mentales, nuestras propias emociones, pensar sobre nosotros mismos, pensar sobre nuestro cerebro. Esto es algo que no sabemos que pase en otros animales. Y de hecho, muchos humanistas venían hablando de esta idea de que la introspección es un fenómeno cultural que no existió siempre, digamos. Que la idea está, que hay un periodo que se llama la era axial, que son los 1000 años antes de Cristo, básicamente, desde el 1000 antes de Cristo hasta quizás algunos años después, donde surgieron muchas de las filosofías y culturas y religiones modernas. Platón, Aristóteles, pero también Confucio, Zaratustra, Lao Tse, o sea, no solo en Occidente, no solo en el mundo griego, romano, cristiano, sino también por muchas partes del mundo. En estos 1000 años pasó algo que muchos historiadores y historiadores de la cultura están muy interesados en qué fue lo que pasó. Y algunos dicen que justamente lo que pasó es que surgió esta idea de la introspección, empezar a pensarse a sí mismo. Gracias a una fuente de datos espectacular, más allá de los libros de Google, es Internet Classics Archive, donde están digitalizados y disponibles libremente miles de libros clásicos, libros viejos, digamos, libros del periodo axial y hasta la Edad Media y un poco más, en formato digital. Lo que nosotros hicimos en este trabajo es usar técnicas de procesamiento de lenguaje natural y la disponibilidad de todos estos datos masivos para tratar de estudiar o confirmar algunas de estas ideas que tenían la gente que hacía humanidades digitales. Una de las ideas muy fuertes de la que la gente habla es, por ejemplo, en Grecia, entre la Ilíada y la Odisea, ellos dicen hay un cambio fuerte. Los dos son libros de Homero, pero narran eventos que ocurrieron un par de siglos separados.
En la Ilíada, si uno la lee y la gente de humanidades lo lee con cuidado, todos los actores, todas las personas son manejadas por los dioses, son simples, meros vehículos de los dioses. Dice, permitan que Apolo maneje al príncipe Héctor a la batalla. Generaciones de hombres son como las hojas, en invierno el viento las despliega por ahí, temele Aquiles a la ira de los cielos. ¿Sí? Siempre son peones de los dioses. Y de golpe en la Odisea, por el mismo Homero, tira frases como, qué desvergonzada esta gente que le echa la culpa de sus errores a los dioses, ¿no? Dice, algunas cosas las pensás por vos mismo, algunas cosas te la ponen los dioses en tu mente. Empieza a ver en la Odisea de golpe esta idea de introspección y de que la gente puede pensar por sí misma y actuar por sí misma. Y hay mucha gente que lo ha estudiado también en el Antiguo, por ejemplo, versus el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento, de nuevo, la gente sigue instrucciones de Dios y comete errores y es castigada por Dios. En el Nuevo Testamento hay mucho más sobre la confesión, el pecado, quién puede tirar la primera piedra. Y de nuevo, mucha gente lo atribuye esto a un cambio en la introspección. Lo que nosotros mostramos acá es que, voy a saltear esto, usando fuentes de datos como Google Books, podemos empezar a cuantificar esto, metiendo también la disponibilidad y la posibilidad de hacer semántica sobre grandes datos. Usamos una técnica vieja, en este caso, de embeddings de texto para el significado, que es Latent Semantic Analysis de 1995, previa a BERT, a Beto y a Word2Vec, aunque después lo pudimos reproducir usando algunas de estas técnicas. Básicamente lo que hicimos es una lista propia, curada por nosotros, de palabras que para nosotros expresan introspección, como la palabra introspección, mente, pensamiento, emoción. Buscamos los vectores de estas palabras en el espacio semántico y agarramos todos los textos y para cada texto medimos, para cada palabra, digamos, la distancia promedio de cada palabra a este vector que representaba en la introspección. Aunque muchas de estas palabras en muchos textos no existían, pero gracias a la abstracción al espacio semántico, igual podemos medir distancia entre cualquier palabra con estas palabras introspectivas. Vimos y confirmamos muchos de los estudios que ha hecho los académicos de las humanidades en estas áreas, como por ejemplo que el Viejo Testamento es significativamente menos introspectivo que el Nuevo Testamento, y que ambos son muchísimo menos introspectivos que el libro que se considera el gran libro introspectivo de la era judeocristiana, que son las Confesiones de San Agustín. ¿Sí? Ya desde el título se llama Confesiones, es un libro todo sobre él reflexionando sobre sí mismo. Incluso vemos en el grafiquito embebido que dentro de los distintos libros del Nuevo Testamento, y esto es algo que era más difícil de hacer a mano, y que ahora, una vez que validamos y triangulamos el método, confirmando lo que pensaba la gente de humanidades, ahora podemos ver detalles como que, por ejemplo, hay una tendencia dentro de los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, donde se va incrementando la introspección. Pudimos ver, usando todos los textos del Internet Classics Archive griegos, este crecimiento exponencial de la introspección durante la era axial. Y otra cosa fuerte que pudimos ver es que cuando un poco cae la civilización cultura griega, el auge de la cultura griega, y ese periodo de auge de la cultura romana, reinventan todo un poquito desde cero. Vuelven a niveles bajos de introspección y crecen exponencialmente hasta un poco la caída del Imperio Romano. Y de nuevo, con esos métodos validados de alguna manera, lo aplicamos usando los datos de Google Books al siglo XX y podemos ver que hay un crecimiento, no exponencial, pero un crecimiento enorme a partir de los años 50, pero en particular detectamos dos caídas significativas estadísticamente durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lo que nos dio una idea de esta idea de que la introspección está relacionada con cuán vulnerada, cuán atacada está una sociedad. Los periodos de mayor paz y tranquilidad y auge cultural son los de que hay un crecimiento de la introspección. Esto de nuevo es un ejemplo largo que les doy, pero para mí, de nuevo, quiero ilustrar cómo el acceso a
a datos masivos que antes no teníamos, gracias a Google Books, gracias a Internet Classics Archive en este caso. La tecnología del aprendizaje automático y la inteligencia artificial que nos permite, por ejemplo, convertir un libro del Antiguo Testamento en un valor de cuán introspectivo es. La triangulación y validación con el trabajo de un montón de académicos expertos en el área nos permite ahora hacer un montón de nuevos análisis que no eran posibles antes de esta era digital. Salvo algunas conclusiones con las que quiero empujar de acá. Uno es esto, que la era digital nos provee este acceso diario, al minuto, ruidoso, sesgado, complejo, de la huella digital y que deja el comportamiento social. Otro es que para entenderlo hay que triangular, no hay que agarrar una muestra por conveniencia, que es algo que hacemos muchas veces, que es, bueno, encontré este set de datos que estaba por ahí y aplico técnicas para interpretarlo, sino entender, analizar cuáles son los sesgos, cómo fue generado los datos que tenemos, qué otros datos podríamos usar para triangular y para validar cualquier conclusión que saquemos. Pero bueno, una vez que empezamos a tener esta mayor confianza en los datos que tenemos toda esta tecnología, análisis de grafos, de redes, de entender texto, de interpretar imágenes, de transmitir voz, que nos permiten un acceso que antes no teníamos. Pero bueno, todo esto nos enfrenta a un mundo de preguntas técnicas, metodológicas y epistemológicas nuevas. Y un amigo dice que, bueno, la buena ciencia de datos empieza por hacer buenas preguntas y no por técnicas sofisticadas. Las técnicas sofisticadas nos habilitan a hacer un montón de cosas, pero digamos, no son el fin en sí mismo, sino tener claro cuál es la pregunta y cómo vamos a triangularla y cómo vamos a evitar sesgos y errores. Así que con eso termino y los dejo. Nada, hagamos preguntas, opiniones o lo que quieran ahora. Y además les dejo mi email, cualquiera que me quiera escribir. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. La verdad, excelente la charla, me encantó. Tengo un montón de preguntas, pero vamos a dejar que el resto haga preguntas primero. Dale. Los estoy leyendo, o levanten la mano o abran el micrófono. Digamos, si son muchos los que quieren preguntar. El chat. Bueno, si no hay preguntas, arranco yo. Pablo Serra. Adelante, Pablo. Abrí el micrófono. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy linda la charla, me gustó mucho. Pero, bueno, yo te quería preguntar una cuestión sobre cómo obtener los datos. Entiendo que vos trabajás o trabajaste en Google, Facebook. ¿Los datos que vos trabajás son datos públicos o son datos a los que vos tenés acceso explícitamente porque trabajás en estas corporaciones? Sí, bueno, ¿Cómo es que vos tenés acceso a esos datos? Depende del caso, sí. Las 10 características está este tema de la privacidad y la propiedad. Algunas de las cosas de las que hablé, sí, son datos que yo tengo acceso por mi trabajo y que no son públicos. Hay una parte importante del trabajo en esta disciplina que es el acceso a estos datos, digamos. Mucho análisis social en redes sociales se hace, por ejemplo, con datos de Twitter, que son abiertos, son públicos, digamos, todos los tweets son públicos. Y hay mecanismos y formas de acceder a ellos. Hay APIs, digamos, que permiten acceder por lo menos a un porcentaje o una muestra de ellos. Y hay otros que no. Y es una realidad de este área. Y hay mucha discusión sobre cómo se puede hacer para abrir un poco más estos datos a la investigación externa sin violar la privacidad. Incluso hay una disciplina, subdisciplina de la ciencia de la computación que se dedica a esto, relacionado con, se llama privacidad diferencial, differential privacy, cómo poder, digamos, anonimizar y agrupar datos para que se pueda hacer análisis sin poder de anonimizarlos y poder acceder a los datos originales. En Facebook, en Meta, digamos, hay varios proyectos de apertura de datos. Hay un proyecto muy grande relacionado, por ejemplo, con las elecciones en Estados Unidos del 2016, donde se liberaron todos los links compartidos durante ese proceso, con un montón de datos atacheados a eso. Pero sí, no siempre los datos están disponibles. En el ejemplo que yo mostré, son datos abiertos, los datos de los libros de Google son datos que yo no trabajé en Google, digamos.
son datos abiertos, el Internet Classics Archive es datos abiertos, pero sí, bueno, el tema de la propiedad y privacidad de los datos es un tema a considerar. Si el grafo de Facebook no lo vas a tener, básicamente, Pablo. Y eso siempre que uno viene al lado de la investigación dice que cagada, debería estar todo abierto, pero bueno, después la sociedad no está de acuerdo, ¿no? Sí. Imagínense todo lo que se podría aprender sobre el mundo social si tenemos acceso a todos los mensajes de WhatsApp que circulan, pero están encriptados y no los tiene acceso nadie a ellos por una buena razón también. Entonces, bueno, en esto, por eso es una de las 10 características de Matt Salgani que yo menciono, ¿no? Es algo a tener en cuenta y para lo cual no siempre hay una buena respuesta, ¿no? La respuesta no es sabramos todo, pero bueno, pero eso genera cuáles son los problemas de cómo hacemos investigación bien con datos que no están. Sí. Pablo, ¿alguna pregunta más? No, gracias. Mi preocupación quizás es un poco al revés de alguien que trabaja en Meta. Mi preocupación es cómo cerrar datos, cómo hacerlos menos públicos, no más públicos, o que cierta gente tenga acceso. Pero bueno, yo admiro más a Snowden y a Assange que a Meta. Pero bueno, está bien. Gracias, sí, de cualquier forma. La charla fue realmente muy interesante. Sí, bueno. Gracias, Pablo. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Milagros, adelante. Hola, perdón, estoy sin voz, pero quería hablar igual. Primero, decirte que estuvo buenísima la charla. Yo soy trabajadora social, no vengo de este mundo y entendí, me encantó. Así que primero por ese lado. Y segundo, te quería preguntar por el tema de las responsabilidades éticas, que lo mencionaste en un momento, y bueno, estoy como investigando un poco sobre eso, y bueno, cómo se manejan, o cómo me decías que era como una cosa muy nueva, y bueno, en qué se está con eso, digamos. Sí, hay muchísimas dimensiones a los temas éticos, y hay gente que es experta y trabaja en esto. Uno es el lado de la privacidad, y bueno, esto lo decía Pablo, dónde tiene que empezar, dónde tiene que terminar. Hay como posturas más absolutistas de que todo tiene que estar encriptado y nadie lo puede ver, y posturas más de que, bueno, de que hay valor en tener acceso, siempre algorítmico y anonimizado, y no es que uno lee mensajes a mano, sino uno aplica algoritmos sobre datos. Después está todo el tema de los sesgos, ¿no? Cuando sesgos que van desde, por un lado, cuando uno tiene acceso a un set de datos, la pregunta de, bueno, ¿qué datos faltan acá, no? ¿De qué personas faltan datos acá? ¿Cómo fueron generados estos datos? ¿Cómo fue generada la muestra? Si voy a sacar conclusiones que a veces pueden ser aplicadas a políticas públicas, por ejemplo, me tengo que asegurar quién está representado en estos datos que estoy usando, ¿no? Este es un problema grande y serio para mí en el mundo del Big Data, porque en investigación tradicional, digamos, en sociología, o cuando se hace la encuesta de hogares en el INDEC, hay toda una preocupación y un diseño para que la muestra sea representativa, ¿no? ¿Cómo hacemos que la muestra sea representativa? ¿Dónde? Etcétera. Por más que no siempre sea posible o fácil lograrlo, pero hay una preocupación. Cuando uno agarra un set de datos que está por ahí, uno agarra unos tweets, es lo que hay. Es lo que hay. Claro. Es masivo, es un montón. El INDEC tiene 2.000, yo tengo 2 millones, pero no es representativo claramente, y toda esa preocupación, y todo eso empieza a entrar en, bueno, cómo lo determinamos, cómo lo ajustamos, cómo lo arreglamos, cómo recopilamos los datos de la gente que falta. Después hay dimensiones éticas en el diseño, ¿no? Hay muchos ejemplos clásicos de algoritmos de reconocimiento de caras que reconocen mejor las caras blancas que otras caras. Diseños que están pensados para necesidades de ciertas poblaciones más que otras, pero eso por ahí se va más, un poquito menos alejado de los datos. Pero por el lado de los datos, para mí está este tema de los sesgos en la generación, y después, bueno, en la ética de la privacidad, que se contrapone con el dilema de la transparencia, ¿no? Porque mucha gente querría saber, hay preocupaciones desde la política, desde la academia, bueno, nosotros también queremos saber qué estuvo pasando con la desinformación en las plataformas digitales. Entonces hay un pedido de acceso que se contrapone con la privacidad. Digamos, estos son los dilemas que para mí ninguno tiene una respuesta. No es que hay unas, digamos,
Pablo se puso de un lado de este debate, pero digamos, hay mucha gente que está más en otro lado. Hay mucha gente que dice, tiene que ser todo abierto. Y bueno, para mí son esos dilemas. Y eso ha habido mucha evolución dentro, hasta donde yo entiendo, de las empresas en formar comités éticos muchas veces externos, o que no tengan ninguna responsabilidad sobre el producto, digamos. Un montón de procesos para ver cómo se piensan, cómo se acceden, cómo se usan estos datos, mezclados con el tema de lo que se llama la justicia algorítmica a veces también, ¿no? Con esta otra parte más de los sesgos y de los errores del diseño, etc. Hay una área nueva que es el digamos, aprendizaje automático sobre datos encriptados, que eso por ahí habría que explorarlo. Pablo Dué dio una charla el año pasado sobre eso, por ahí. Sí, también. Sí, hasta qué punto se puede explotar los metadatos, hasta qué punto donde termina la encriptación. Y también, bueno, también hay dilemas éticos, ¿no? De, bueno, estos datos estaban encriptados y bueno, justo acá donde terminó la encriptación, empezamos a hacer análisis. Nada, para mí son debates, no se van a saldar, pero está bueno para mí. Yo creo que lo que yo rescato de eso es que hay todo un proceso, que estas discusiones ocurren, en cada análisis que uno hace, estas discusiones ocurren. Y se miden un poco, se contrapesan las distintas dimensiones y yo podría decir, digamos, yo estoy en esta industria hace menos de 9 años, pero casi 9 años, hubo cambios tremendos, hubo una evolución tremenda en la forma en que se piensan estas cosas. Y surgieron nuevas áreas y hay grupos de investigación dentro de cada una de las empresas en estos temas, más los comités éticos, digamos, hubo todo un avance, pero nunca había una respuesta así perfecta. Tengo una consulta, pero no hay como, perdón, mi voz me da vergüenza, pero no hay como regulaciones, obviamente dependerá de cada país, pero con respecto a esto. O sea, en Europa sí, hay más regulaciones de las que se cree. La Unión Europea es que en general pionera en estas cosas. Hay un montón de regulaciones relacionadas con la privacidad. Me sale GDPR, una ley GDPR. Que la ley española es particularmente restrictiva. En Argentina tenés la ley de Aves Data, digamos. Sí. Hay un montón de leyes sobre esto y que abarcan algunas partes de estos temas, ¿no? Y GDPR también tiene algunos problemas, digamos, es toda una, al final, cada vez que abrís un website te dice aceptar todo. Si querés mirar el website vas a aceptar que pase lo que pase. Sí. Pero bueno, ahí cumplió con GDPR. ¿Lees durante todo el día o aceptás rápido? Aceptás todo y bueno, pero GDPR decía, el usuario tiene que ser consciente de la información que se va a extraer sobre él cuando entra a este website. Y bueno, ser consciente es que cliqueaste en algo. Pero hay muchísimas. También hay regulaciones para antiprivacidad, digamos. Ahora hay mucha pelea con el tema de las comunicaciones encriptadas. Los organismos de seguridad, digamos, no quieren que las comunicaciones sean encriptadas, quieren poder, y siempre usan el ejemplo más terrible ¿no? Del abuso sexual que ocurrió por mensajes encriptados y que tenemos que desencriptarlos para saber quién fue. Entonces, digamos, va para los dos lados. Ni hablar de gobiernos que son abiertamente censuradores, como es el gobierno chino, pero hay tensiones también para los dos lados, de los gobiernos regulando a favor de hay gobiernos también regulando en contra de la privacidad. Pero bueno, muchas de estas regulaciones, ahora hablamos de algunas partes éticas, pero también hay muchas preguntas con respecto a, por ejemplo, libertad de expresión versus desinformación, ¿no? Hasta qué punto una plataforma digital es responsable por lo que la gente dice en ella. Hay una regulación en Estados Unidos famosa que dice no son responsables, pero también hay mucha presión por eliminar el discurso de odio, la desinformación. Pero también ahí hay una dimensión ética de dónde termina y dónde empieza, digamos, la responsabilidad, la idea de no ser difusor o amplificador de, qué sé yo, discursos de odio versus la libertad de expresión. Esta es otra dimensión donde hay mucha menos regulación. Muchas gracias. Excelente. Bueno, ahora si no hay otra pregunta, pregunto. Bueno, sí hay preguntas, hay dos personas. Bueno. Dale. Juan Bautista. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta, tal vez sea un poco más personal. ¿Cuál sería tu opinión respecto a lo del censo, que ahora está la posibilidad de hacerlo de manera virtual,
pero con la condición de que tenés que vincular toda esa masa de datos que vos le brindás al gobierno con tu DNI. Que eso antes no pasaba. Claro. No estoy enterado de las... Sé que hubo una discusión sobre el censo en Argentina, no estoy enterado de los detalles. Los detalles que ahora entras, tenés que cargar los datos. Cargar los datos, incluso tu DNI. Cargar los datos y después pasa el censista y los corrobora. Claro. Me imagino que hay algún tipo de... Sí, no sé si supuestamente esos datos se desvinculan, o se anonimizan o no. Creo que se deberían. Después uno tiene que confiar en que eso se haga bien. Yo soy, a ver, por el mundo en el que trabajo, creo que tiene sentido en algún momento empezar a, digamos, estamos todos conectados, más después de la pandemia ni hablar. En países como Argentina la penetración de cosas como teléfonos celulares es más del 90 y pico %, que está bueno hacer el censo de manera tradicional, quizás como un punto de verificación o de validación, pero seguramente hay formas digitales de hacer que se puedan hacer bien, que nos pueden dar esta foto quizás con mucha más periodicidad, mucho más detallada, triangulada o validada quizás con no necesariamente un censo total, pero un censo parcial, no, bueno, sería no un censo, con un muestreo quizás. Yo creo que yo estoy a favor de modernizar los censos, digamos, de alguna manera, pero obviamente entran de nuevo en juego todas estas variables éticas, la de la privacidad. Cuando hay un Estado de por medio versus una corporación, también es una dimensión. Y cuando... y que se haga bien el tema de los sesgos, ¿no? El tema de... Ningún censo es perfecto, los censos no cuentan a todo el mundo, ¿no? Pero idealmente cuentan a casi todo el mundo. Si pasas a digital, ¿a quiénes dejas de contar, ¿no? Y si hay algún sesgo, dejas de contar... ¿Perdés un 1% al azar o perdés justamente a la población más vulnerable, por ejemplo? Entonces, todas esas preguntas tienen que estar. Y no puedo opinar del censo en particular o del proyecto en particular en Argentina, porque no lo conozco este detalle, pero son dimensiones que hay que tener en cuenta. Gracias. Juan Carlos Gómez. Hola, Carlos. Muy buena la charla. Quería hacerte una consulta. Primero, aclarar respecto del tema del censo, la cuestión de hacerlo por la web es optativa. O sea que si es fácil, digamos, evitar el, entre comillas, posible control que pudiera haber, porque simplemente esperas al censista en tu casa y lo completa. Y listo. Eso por la pregunta anterior, me pareció muy interesante. Y la que me preocupaba también está relacionada, porque de alguna manera es qué tan efectivas son los mecanismos de anonimización. Porque si alguien ya sabe tu fecha de nacimiento, qué sé yo, de qué cuadro sos hincha, de qué ciudad estás y qué sé yo, por ahí no, seguro, ir hacia atrás y ubicarte indubitablemente es más que factible. Sí, la anonimización es difícil y es fácil hacerla mal, digamos, sí. O sea, si tiene todos tus datos y le sacas el DNI, no es anónimo, ¿no? Y hubo casos famosos de sets de datos que algunas plataformas liberaron y después la gente se metía a desanonimizarla y decía, mira, esta persona. Nosotros en este ejercicio, por ejemplo, de liberar URLs en 2016, uno piensa, bueno, son URLs de webs públicas. Empezás a mirar la URL y muchas tienen embebido en el teléfono de una persona, ¿sí? Como un parámetro embebido en la URL. O sea, hay gente que ha compartido, que postea en Facebook una URL que tiene el teléfono de alguien. Y después hay, bueno, aunque uno crea que lo anonimizó, hay técnicas un poquito más sofisticadas para desanonimizar, es muy fácil. Contra eso, en general se tiende a usar datos agregados, ¿sí? O sea, uno tiene un montón de datos, los agrega de alguna manera y distribuye, dice, bueno, a nivel de barrio, siempre y cuando en el barrio haya más de 1000 personas, te tiro algunos números que resumen algo sobre esas 1000 personas, a nivel manzana. Pero si en esa manzana viven 5, ya no los libero. Esas son como otro mecanismo básico. Y después hay toda una subdisciplina que se llama la differential privacy. No sé si se traduce de alguna manera particular, pero en differential privacy la idea es alterar los datos
agregarles ruido estadístico de manera tal que vos puedas igual sacar conclusiones válidas, pero que sea mucho más difícil de desanonimizar. ¿Mm? Y bueno, hay gente, es un área de investigación, hay gente que trabaja en eso, en differential privacy, y digamos, si se puede hacer. Pero no, estás en el mundo de los datos agregados, a los que además les metes ruido estadístico. Ok, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Benja, todo tuyo. Ok, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Primero nada, estuvo tremenda la charla, Carlos. Mi pregunta viene más por un lado de cuando mencionaste el tema de triangulación. Por lo que entendí es una forma, tienes una pregunta a la cual querés responder y usás combinación de distintas fuentes de datos para proponer una respuesta un poco más rica. Mi duda es, en tu experiencia, ¿cómo ha sido esta combinación? ¿Has tenido algún problema al combinar distintas fuentes? Yo imagino, no sé, el miedo a combinar peras con manzanas o introducir algún sesgo nuevo. Sí. ¿Cómo has hecho para tratar de evitar este tipo de problemas? Sí, hacerlo más rico y hacerlo más válido también. Y no siempre, digo, o validar, digamos, o tratar de ver si te da muy distinto con un set de datos que con otro, bueno, este tiene ciertos sesgos, este tiene otros sesgos, por eso me dan distinto cuáles son, ¿no? Es como una forma de enriquecer de agregar de agregar más información para asegurarte que no estás haciendo algo muy mal. Y esto, digamos, no hay una técnica particular, es como parte de, no sé, metodología de la investigación, ¿no? Cuando uno diseña un proyecto, uno empieza a ver qué hay disponible, qué tiene acceso y cómo lo va a usar, y uno lo publica y cuenta eso y otros juzgarán, digamos, ¿no? No hay forma perfecta de hacerlo. La manera que nosotros lo pensamos, o yo lo pienso en general, es mezclar todo lo que podemos hacer con datos masivos, siempre mezclarlo con ir a confirmar o ir a validar, que puede ser con alguna encuesta, alguna forma tradicional, literalmente ir a hablar con las personas, o algún índice desarrollado externamente por un gobierno, por el censo, por la encuesta de hogares del INDEC, cualquier fuente externa donde uno pueda decir, bueno, a ver cuál es la relación entre mis datos masivos y esta cosa externa, y si está muy distinto, preocuparse, empezar a preguntarse por qué es tan distinto, digamos. Y si da más o menos igual, o los datos correlacionan, como qué sé yo, el índice de igualdad de género con las edades entre el hombre y la mujer, entender cuán fuerte o débil es esa correlación, y bueno, después tener eso en cuenta el día que, suponiendo que lo uses para algo, digamos, tener eso en cuenta. Pero es simplemente para mí es como un llamado a ser consciente de los problemas que tienen los datos masivos, o los datos que uno pudo encontrar por conveniencia que se bajó de internet. Es como decir, bueno, tiene que estar esta pregunta. Si vos me decís, me bajé unos datos y saqué esta conclusión, yo te digo, bueno, ¿y cómo lo verificaste, cómo lo confirmaste, cómo lo triangulaste, digamos? No siempre es fácil. Claro. Puede ser otros datos, fuente de datos, y en general es más caro, ¿no? O sea, pues que te dejes salir a hacer una encuesta, es más caro que bajarte unos tweets. Pero es un poco, para mí, el llamado porque es muy tentador decir, me bajo unos tweets y saco una conclusión sobre la situación política nacional. Está bien, la gente lo hace, es interesante, pero bueno, tengamos cuidado el día que lo vamos a usar, cómo los triangulamos, cómo los validamos, cómo los enriquecimos. Sí. Y no hay una forma. Es eso, investigación cualitativa, investigación lo que llamamos small data, que puede ser una pequeña encuesta representativa que quizás uno puede hacer. Algunas que están disponibles. Y bueno, es eso, es plantearse siempre esa pregunta más que tirarte, bueno, esta es la forma de hacerla. Nosotros en general tenemos acceso a la posibilidad de hacer encuestas o focus groups o investigación más de literalmente ir y hablar con usuarios, hablar con personas, entonces con esas fuentes. ¿Y cómo sueles hacerlo cuando tenés un pequeño grupo, por ejemplo, en el caso ya más académico, donde estás en un pequeño grupo de investigación y capaz no tenés los mismos recursos al lado de una compañía, por ejemplo? A veces sí. A veces con datos, por ejemplo, a mí me gusta a veces buscar estas cosas tipo índices nacionales o gubernamentales o internacionales, depende de cuál sea la pregunta. Agarrar la encuesta de hogares o agarrar el índice de inflación del INDEC o lo que sea,
y ver qué puedes sacar de ahí y triangularlo con tus datos. Datos de, no sé, acá en Estados Unidos hay un montón de datos públicos, en Argentina también, pero en Estados Unidos hay gente que investiga cosas políticas en Twitter, también hay acceso a registros de votantes, que son datos públicos, qué sé yo. Claro. Nada, tratar de buscar, no quedarse con un dato, con una muestra de conveniencia, que se lo llamamos, ¿no? Que es como, bueno, me encontré este set de datos y es lo único que hay. Si es lo único que hay, si es lo único que tenés acceso, está bien, digamos. Pero bueno, decir, bueno, a ver cómo podemos confirmar o validar esto, sobre todo si no sé, a ver, en el caso de introspección, nuestra triangulación era con libros académicos de humanistas, ¿no? Que decían, miren, desde los 60 hay gente que viene observando esto de la introspección. Bueno, confirma o niega eso. Si va en contra de todo lo que decía eso, bueno, pensar por qué va en contra. ¿El tuyo está bien o el de ellos está bien? Hacer estas preguntas, digamos, no quedarse con conclusiones de un set de datos. Ese es el punto. Y creo que hay que hacerlo, aunque uno esté solo. Cuando hicimos la introspección éramos nosotros 3, 4, digamos, no teníamos ningún recurso. Está bien, que en libros, en texto, en humanidades, qué sé yo. Por ahí en investigación social a veces es más difícil, pero hay recursos. Claro. Gracias, sí, había entendido mal el tema de triangulación, pero claro, triangulación merece como validar algo. Buscar fuentes que no sean generadas de la misma forma, que se complementen entre sí, digamos. ¿No? La metodología del INDEC es distinta de cómo vos juntaste los tweets, entonces, digamos, son dos fuentes de datos que fueron generados de distinta manera, que tienen sus representatividades o sesgos distintos, y ahí ver, bueno, cuánto coinciden, cuánto no, y en dónde no, bueno, pensar, ahí tenés como una pregunta como investigador. Perfecto. Muchas gracias. Perotti pregunta, para que primero está Pamela. Pamela, ¿estás por ahí? Tenía levantada la mano. No. Bueno. La pregunta de Juan Perotti, que no debe tener micrófono, es: ¿qué fracción de los datos que usa Facebook son generados fuera de la plataforma? No, muy pocos, digamos. Cuando yo hablo de esta triangulación, en general, bueno, creo que llamamos fuera de la plataforma. Digamos. Muchas veces nosotros corremos encuestas dentro de la plataforma, por ejemplo. Por ahí para estas cosas algunas de las cosas que mostré, yo les di ejemplos de índices nacionales y eso, pero... No, pero me parece... La pregunta es si no compran datos. En general, no. Yo creo que no. Hay algún... Bueno, no sé. Puede haber algún caso de algunas cosas más de marketing. No sé, en el trabajo que yo hago nunca trabajé con datos de ese tipo, ¿no? Bien. Bueno, pregunto yo, si Pamela no tiene el micrófono. Vi ahí en el trabajo ese que hicieron digamos, que usaron LSA, digamos, podrían usar algo parecido a LDA. Vos me dijiste que replicaron, digamos, se mantuvieron, replicaron con las cosas, no, supongo que usaron FastText, que es de Facebook, así que supongo que usaron FastText, que es basado en Word2Vec, ¿o no? Todo esto fue pre-Facebook igual para mí. Sí, eso fue, pero después me dijiste que lo replicaron. Lo replicamos con Word2Vec, sí. ¿Y daban lo mismo? Sí, básicamente sí. A ver, sí. Los números no igual, pero Sí, pero las tendencias y las curvas daban lo mismo. Sí. No hicimos un super análisis detallado. Fue como a ver, corramos con Word2Vec, para ver, que no de, mira, ahora es una recta que va para abajo, ¿no? Claro. Esa es la preocupación. Claro, no hicimos una cosa exhaustiva de decir, bueno, a ver, dónde nos da distinto, cuán distinto. Digamos, me parece que se podía hacer un montón de análisis que no hicimos. Fue más que nada si los gráficos se parecen, y eso lo hicimos rápido. Sí. Okay. El análisis de sentimiento usa, digamos, ¿qué métodos de aprendizaje automático usan ahí para ahora no me acuerdo lo que hicimos ahí, que se llama TaxSpace con Microsoft, donde ahí usábamos, era algo parecido a FastText, digamos, ¿no? FastText. Tiene un supervisado y uno no supervisado. Exacto, FastText supervisado. La idea es aprender donde la etiqueta es una emoción y FastText está como optimizado para texto corto, ¿no? Si uno quiere hacerlo sobre un libro entero, por ahí hay otras cosas. Pero sí, usamos FastText, básicamente, o alguna implementación local de FastText. Okay. Y por último, ¿algo de Graph Neural Networks usan?
Sí, un montón. Sí. Hay muchísimo de embeddings de neural networks para un montón de cosas de parecidos, de intereses, de cuentas falsas. Hay un montón de aplicaciones de eso, donde sí, la idea para todo el mundo es una idea similar. Acá teníamos un montón de texto y convertís el texto en vector de números pequeño. Lo mismo puedes hacer con un grafo. De alguna manera, si cada persona ahora es un vector de 20 números, según cómo lo entrenaste, la distancia entre dos vectores de dos personas refleja algo sobre la relación entre esas dos personas. Que puede ser que tienen los mismos intereses. Si hay un vector que está muy separado de los otros, puede ser que sea una cuenta falsa. Sí, hacemos un montón con eso. Sí. Pamela se desconecta. Pamela, ¿ahora estás ahí, Pamela? Perdón. Tengo un mal día con la tecnología. Carlos, principalmente, decirte gracias, fue increíble la charla. Mi pregunta, principalmente porque en la Universidad de Tel Aviv estamos pensando un montón el tema de distintos gobiernos ahora asumiendo sus estrategias de AI. Y cuando se trata de Big Data y Social Sciences, uno de los principales, redundante, pero los principios que se habla es accountability y transparencia. Esto también genera un impacto en el sector privado principalmente, y en Big Tech. Quería saber desde tu experiencia personal y también de tu experiencia en Meta, pero a la vez vos, Carlos, si pensás que nos estamos acercando ¿habrá una posibilidad de accountability, pero a la vez de transparencia algorítmica? ¿Habrá una accountability técnica? ¿Habrá una accountability, social accountability? En esos axis me manejo, me parece. Esto es muy personal, no hablo en representación de nadie, de Meta nadie, y tampoco soy experto en el tema. O sea, sé que esto es un tema enorme de discusiones en todas las plataformas digitales y en todos los gobiernos, creo. Mi experiencia más cercana de gente que trabaja en esto, que no soy yo, es esto de el tema de differential privacy y cómo se pueden agregar los datos y cómo se puede... Validación externa en el sentido de cómo se puede compartir con académicos, organizaciones no gubernamentales, etcétera, externos, de manera que no sea, me tenés que creer que yo hice este análisis y este es el número, sino que otros lo puedan validar, digamos. Y se trabaja con estas dos cosas, con agregación y con differential privacy, pero es complejísimo. Esto sacando la parte de encriptación versus no, etcétera, ¿no? De ese tipo de privacidad. En los datos que podrían ser más abiertos, que se podrían abrir en teoría, digamos, esa es la tensión, accountability versus transparencia, y se trata de lograr con lo que yo conozco con agregación, anonimización y differential privacy. Y se está avanzando en eso. Sé que es muy difícil, y es fácil cometer errores de varios tipos, errores en que liberaste algo que resultó que no era todo lo anónimo que vos creías, y errores en que en el proceso de anonimización metiste un ruido que te cambió los datos. Las dos cosas a nivel de toda la industria han pasado. No estoy en lo último del mundo académico para decir en cómo venimos con differential privacy. O sea, no sé, el equipo donde yo trabajo tiene un equipo de differential privacy, por ejemplo. O sea, hay un equipo que está investigando esto activamente con aplicaciones en particular, con proyectos en particular de liberación de datos, digamos. Entonces yo creo que hay una tendencia hacia la liberación de datos que viene pegada y atacheada a este proceso de investigación de cómo se hace bien. Sí, porque si lo vemos desde la parte, inclusive de la parte más legislativa del GDPR, hay una de las cláusulas que dice the right to explanation of automated decisions. Ya el usuario se empieza, por lo menos desde la parte hacia el ciudadano y para el ciudadano, ya empieza a generarse preguntas acerca de quiero saber cómo fue que esto se me fue ofrecido, quiero entender cómo fue que este ad llegó a mí, ya sea porque se genera un profiling que también se trata de siempre evitar profiling. Está empezando ya a haber muchas tendencias en distintas regulaciones con respecto al usuario de tener mucho más control o por lo menos conocimiento acerca de cómo esta información ha sido procesada,
e inferida, ¿no? Teniendo tipo data inferida, voluntaria, y todos esos procesamientos. Sí, hay una parte, todas las plataformas, incluyendo Facebook, si buscas en los settings, hay una cosa que se llama Download Your Information, donde te bajás, que a veces es unas cosas enormes, pero te bajás todo lo que la plataforma sabe sobre vos. Y les puedo contar por experiencia propia que muchas veces el trabajo es, bueno, explícanos cómo esto lo vas a meter en Download Information. O sea, eso por lo menos mi experiencia está bien hecho. Obviamente el usuario Lego, muchas plataformas te permiten, bueno, estas son nuestras ideas sobre tus intereses, borralos, los que te parezca que no, agregar los que te parezca que sí, o pedirnos que no usemos para nada todos estos datos. Todas esas cosas a partir de GDPR empezaron a estar disponibles, ¿no? Más o menos bien implementadas, más o menos conocidas por todo el mundo, pero están por regulación y por autorregulación, llamémoslo de alguna manera, ¿no? O sea, hay una presión social y del usuario para que esto ocurra cada vez más. Después hay una parte que es que con todos los avances en inteligencia artificial, y hay otra rama de la inteligencia artificial que se llama Explainable AI. Milagros dice, sí, se puede pedir que borren todos tus datos, y en todas las plataformas se puede pedir eso. Que es que a veces el algoritmo llega a conclusiones que nadie puede saber por qué se llegó. Los algoritmos más sofisticados que tenemos hoy se llaman hay mucho black box, ¿no? O sea, que es que entra un input, el algoritmo decide que a vos te interesan las zapatillas, y por más que nos sentemos durante un día entero a mirar los datos, no vamos a saber cómo llegó el algoritmo a esa explicación. Y eso tiene implicancias en algoritmos de recomendación, implicancias en algoritmos de ranqueo de contenido, y es otra área de investigación, digamos, ¿no? Hay gente que trabaja en Explainable AI, se puede llegar hasta cierto punto, pero todo... A ver, mucho de lo que las plataformas digitales vos terminás viendo, los algoritmos de ranqueo, por ejemplo, son miles de inputs. Muchas veces esos inputs son los outputs de otros algoritmos, ¿no? O sea, hay un algoritmo que usó 1000 inputs para determinar cuál es la probabilidad de que este contenido sea de tal o tal tipo. Ese input se combinó con otros 1000 para determinar. Y entonces la explicabilidad de eso es difícil. Entonces, por ahora, bueno, lo que se puede decir, bueno, ¿cuál fue las conclusiones que más o menos la plataforma llegó? Las podés ver. Todos los detalles de cómo llegó son muy complicados. No porque se quieran ocultar, sino porque simplemente por la naturaleza de los algoritmos de inteligencia artificial es eso. Y a veces por eso en algunas cosas hay un requerimiento de no usar por ahí la técnica más avanzada de inteligencia artificial, sino usar técnicas más explicables, ¿no? Por ejemplo, muchas veces uno puede clasificar una cosa en buena o mala usando, por ejemplo, una regresión lineal, sí, que quizás no va a ser tan precisa y efectiva como un algoritmo de deep learning, pero es explicable. Uno puede mirar la regresión lineal y decir, mira, por esto dio esto. Entonces, muchas veces en algunas implementaciones de producto, como cierta presión a usar esos métodos por el tema de la explicabilidad. Y también está bueno preguntarse si de repente permitir que cualquier usuario que también no entiende de algoritmos pueda acceder a alguna transparencia, haciendo que no hay realmente un entendimiento, sí, ¿no? Intenta, hay cada vez más posteos, blog posts, videos que tratan de explicar. Hay, qué sé yo, no sé, los que yo conozco de Instagram, de Facebook, hay páginas enteras diciendo cómo funciona el ranqueo. Lo más lego posible, digamos. Esto se trata de hacer, se trata de comunicar. Después hay 1000 detalles en eso, como que, bueno, en el medio hubo un algoritmo de caja negra que hizo un poco de magia, pero se trata de educar, están disponibles estas cosas, y todo va de la mano, sí, un poco de las regulaciones, pero un poco también del discurso público y de la autorregulación que surge de eso. Sí. Muchísimas gracias. Nada. Gracias, Pamela. Andrés. Sí, perdón que no puedo prender la cámara, pero creo que tengo algún problema. Tengo que recompilar el kernel. NVIDIA Linux no se lleva muy bien. No, buenísima la charla, me encantó, me despertó un montón de cosas, pero la pregunta que tenía, que me venía
constantemente a la mente mientras te escuchaba hablar es más metametodológica, pun somewhat intended, en el sentido de la diferencia que tiene hacer investigación sobre estos temas adentro y fuera de la industria, ¿no? ¿Qué diferencia ves vos cuando estabas haciendo esto en tu postdoc o desde Facebook, ¿no? Desde el punto de cómo una pregunta que surge en tu grupo puede ser avalada para hacer research o no. Esa diferencia me interesaría mucho saber tu opinión. Nosotros, bueno, tengo la suerte de estar en un grupo donde hay bastante libertad. Al mismo tiempo, hay como una misión que es tratar de tener algún impacto, ¿no? en el producto. A veces puede ser, bueno, necesitamos entender esto, pero a veces puede ser, bueno, si investigamos esto, ¿qué va a cambiar según el resultado de esta investigación? Entonces está más esa presión. El objetivo final no es publicar un paper, sino tener impacto. Y eso por ahí determina un poco la elección que uno hace en los temas o en las preguntas. Obviamente una ventaja es el acceso a los datos. Otra ventaja es, a mí por lo menos, nada, no tenés la presión esa de publicar, tenés otra presión, la del impacto, pero creo que por lo menos desde lo metodológico, ya no lo metametodológico, desde lo metodológico, nada, tratamos de seguir los mismos. Nuestro grupo publica un montón además. Entonces, los estándares de la investigación académica, las mismas reglas éticas que podría tener un comité de ética de una investigación académica, las aplicamos adentro, digamos. Esas partes se parecen mucho a la parte académica, pero sí, las preguntas muchas veces vienen generadas más por el producto, una necesidad del producto, que de una curiosidad intelectual de uno. En ese sentido. No, decime, no sé si... No, sí. Es eso, digamos, hay algunas empresas como no tan así, pero originalmente por lo menos Microsoft Research, IBM Research, que tenían grupos internos puramente de investigación, donde se evaluaba por publicación, como se evaluaría en un ambiente académico. En esas empresas ha habido un poco un empujón hacia atrás, digamos, ¿no? En Microsoft Research, por ejemplo, hay más de, bueno, gente, todo bien, pero colaboren con los grupos de producto, etc. Dentro de empresas como Meta, Facebook, hay por ejemplo, hay un grupo de investigación de inteligencia artificial, es un grupo de investigación pura que podría estar en un mundo académico, que incluso la mayoría de ellos, como mandato, no usan datos propios de Meta, tienen que usar datos públicos que podría usar cualquier investigador. Y publican papers como cualquier lugar académico. El grupo donde yo estoy es este grupo que es aplicado, ¿no? Es un grupo que se llama Ciencias Sociales Computacionales, pero tenemos el mandato de la parte aplicada. Y eso sí, nos autoimponemos ciertas limitaciones en los temas y las preguntas por eso, ¿no? Aparte de que tenemos todo un proceso de review, de revisión, que muchas veces nos impone esta pregunta. Así que eso, no sé si eso responde, pero... No, sí, buenísimo. O sea, porque la imagen justamente de Research en Facebook que yo tenía es del grupo de IA, por ser medio groupie de John Le Carré. Ese grupo, a los efectos prácticos, para mí es un grupo académico, y ya te digo, incluso muchas veces no trabajan con datos privados. Pero no es el caso de mi grupo. Buenísimo, muchas gracias, Carlos.